Ahí está. Bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. La verdad que una alegría que podamos concretar esta reunión que la veníamos organizando ya desde hace un tiempito atrás, en este grupo de trabajo, de gestión de la energía y de eficiencia energética, que le llamamos de la red UAGAIS. La verdad que esperamos que sea una primera instancia para que sirva como un hito para meterle bastante más impronta a todos estos temas que tanto nos cruzan en las universidades argentinas, en general, digamos, la cuestión de la eficiencia energética, pero que para nosotros es un tema de agenda prioritario, que tiene un componente muy fuerte desde lo ambiental, por supuesto, y otros componentes que también tienen que ver con la administración, con la gestión de los recursos, una administración más responsable. Así que bueno, la idea de hoy era poder contar con la presencia del Programa Nacional de Eficiencia Energética en los edificios públicos, por eso nos acompaña Cristian del Canto, de la Secretaría de Energía. Y antes de darle la palabra, primero le pasamos la posta a Natalia, nuestra coordinadora general de la red. Si nos querés contar un poco qué representa esta actividad, Nati. Bueno, gracias, Ignacio. Bueno, es un gusto estar hoy con ustedes. Sé que algunas y algunos de ustedes ya vienen trabajando y estuvieron intercambiando experiencias sobre cómo vienen trabajando el tema de energía en sus universidades. La verdad que desde la red estuvimos armando diferentes grupos de trabajo de acuerdo a los intereses y de acuerdo a la experiencia de cada universidad, y este grupo es un grupo que se conformó ya antes de la reunión de La Pampa y que entiendo que se viene consolidando, y para mí es un gusto poder verlos y verlas. A muchos y muchas las conozco, pero a otros no, así que un placer poder estar hoy acá. La verdad que dentro de las líneas de trabajo de la red entendemos que la eficiencia energética y todo lo que tenga que ver con energía es una línea que tiene mucho por desarrollar, y que hay universidades que lo vienen trabajando y que tienen mucho para compartir. Y sumado a eso, el otro día tuvimos una reunión con Cristian, con Ignacio y con Adrián, para ver cómo podíamos articular con la Secretaría de Energía de la Nación, para potenciar el trabajo que se viene haciendo en cada universidad, para aprovechar los recursos y todo lo que tiene la Secretaría de Energía de la Nación, porque ya tienen un plan implementado, digamos, de cómo diagnosticar la eficiencia energética en los edificios y otras cuestiones. Entonces la idea de la reunión de hoy es poder aprovechar todo ese trabajo que viene haciendo Cristian y ver de qué manera desde las universidades nos podemos sumar a ese trabajo y potenciar lo que ustedes vienen haciendo. Así que, les agradezco mucho a las personas que pudieron estar hoy, y esperemos que muchas universidades más se puedan sumar a este trabajo que vienen haciendo ustedes, y un especial reconocimiento a Ignacio, que viene, trabajando y coordinando con todos ustedes la tarea en este grupo en particular. Así que muchísimas gracias. Gracias, Nati. Ahí estaba terminando de admitir algunos más que se iban sumando. Ahí se suma Mariana de La Pampa. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Mariana? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Como comentaba Natalia, la idea es justamente poder presentar el Programa Nacional de Eficiencia Energética en Edificios Públicos, y encontrar, digamos, algunos mecanismos que nos permitan poder implementar estrategias concretas en materia de eficiencia energética en nuestras universidades.
Así que tenemos la presencia acá de Cristian justamente para poder contarnos un poco cuáles son las herramientas en las que están trabajando, cómo nos podemos sumar, y bueno, nosotros pensamos de alguna manera en alguna instancia preliminar algunas fechas o alguna agenda de trabajo que nos permita, bueno, ponerlo a esto, digamos, en un plazo temporal razonable, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de desafíos bastante importantes, pero creemos, digamos, que las cosas se están dando como para tratar de ser ambiciosos en cuanto a los objetivos a perseguir, obviamente, digamos, teniendo en cuenta las diferentes características que estamos atravesando cada una de las universidades participantes, las diferentes agendas y demás. Así que bueno, sin más preámbulo, la idea sería, no sé, Cristian, si vos tenés alguna presentación que quieras compartir y que vayamos dialogando, y reservamos un poco para el final también esta pequeña agenda, digamos, que habíamos armado, una planificación como para poder compartir entre todas y todos, y bueno, ver Sí, si es estamos correcto. de acuerdo. Es correcto, Ignacio. Tengo una presentación breve como para tomar conocimiento de qué consiste esta metodología de implementación de un programa de eficiencia energética en edificios públicos, que el objetivo final es la reducción del consumo de energía en los edificios públicos. La pregunta o el desafío es cómo logramos esa reducción del consumo. Bueno, y esto es un poco el desafío o cómo está pensada la implementación. Así que bueno, ante todo agradecerles a Natalia, a vos, Ignacio, a Adrián, con quienes ya nos hemos reunido. Hemos acordado un poco algunas líneas de acción para avanzar, y bueno, y a todos ustedes que están presentes hoy aquí para conocer un poquito más en detalle de qué se trata esto de la implementación del programa. Así que yo voy a compartir pantalla, Ignacio. Creo que me tenés que habilitar la función de compartir. Ahí estás habilitado. Perfecto. Ustedes me van a decir cuándo lo están viendo. A ver. Sí, se ve perfecto. Ahí se ve. Ahí se ve perfecto. Bueno, muy bien. Nosotros entonces vamos a presentar lo que es el programa de uso racional y eficiente de la energía, creado por el decreto 140 del año 2007. Lo que vamos a estar haciendo rápidamente, porque es la parte más divertida, hacer mención al marco normativo. Es importante que tengamos presente que para todo esto existe un marco normativo, y está muy bueno porque desde el Estado nos permite hacer un abordaje de estas actividades que vamos desarrollando, que no solo consisten en la implementación del programa, sino en cooperaciones internacionales que van apareciendo y que vamos bajando a los distintos organismos que componen la administración pública. Hablaremos un poco del objetivo del programa y cómo es la metodología de implementación. En cuanto al marco normativo, nosotros tenemos 3 normas que son las que rigen la implementación. Por un lado, el famoso decreto 140, donde en el artículo 4 y 5 son los 2 artículos que hablan específicamente del programa de edificios públicos. El artículo 4 es el que crea el programa, y el artículo 5 instruye al jefe de gabinete a hacer las reasignaciones de partidas presupuestarias. Asimismo, tenemos el artículo 9, que es importante porque es un artículo que invita a las provincias, invita a los municipios y a toda aquella institución que esté interesada en avanzar en cuestiones que tengan que ver con la eficiencia, ¿no es cierto? Con lo cual, estos son los 4 artículos que componen el decreto 140, que específicamente tienen relación con edificios públicos. Y en el anexo 2 lo que encontramos
son acciones de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, podemos mencionar el decreto crea la figura del administrador energético, establece la obligatoriedad de hacer un inventario electromecánico, y en acciones de corto plazo establecía cuestiones como trabajar hasta las 18 horas y algunas otras más, que obedecía específicamente a la crisis que se estaba atravesando por aquel entonces, en el año 2007. Después tenemos una decisión administrativa, la 393 del 2009, que básicamente establece un poco cuáles son las responsabilidades de, en aquel entonces, una unidad ejecutora que estaba en el ámbito de jefatura de gabinete de ministros, que fue transferida en el año 2016 al ex Ministerio de Energía y hoy Secretaría de Energía, y establece un poco también las funciones que cumple el administrador energético, que para nosotros es el rol principal en toda esta cuestión. Tenemos también la resolución 121, que es la aprobación del registro. La primera etapa, como ya veremos, del programa tiene que ver con el registro de los administradores energéticos, de los ayudantes y de los inmuebles. Bueno, esta es la resolución que hace mención a ese procedimiento. Después tenemos ahí lo que es la resolución 375 del 2014, que fue el primer plan de trabajo orientado a la eficiencia energética que se aprobó para el Ministerio de Defensa, para uno de los edificios de la jurisdicción de defensa, que ahora, cuando yo les vaya explicando un poco las etapas previstas para la implementación, ahí vamos a entender un poquito más. Y por último, podemos hacer mención al decreto 1831, que yo ya les comenté, que fue la transferencia de la unidad ejecutora, ¿sí? Y por último, la ley 27424, que tiene que ver con el régimen de fomento de generación distribuida, donde el artículo 7º de la ley establece, tanto para los edificios a construir como los ya existentes, que contemplen la utilización de renovables y que tengan previamente un estudio de eficiencia energética. Este es el marco normativo a lo largo de los años, desde el 2007 a la fecha, y no tenemos mucho más. Hubo en algún momento un intento de presentación de Ley Nacional de Eficiencia Energética, se presentó la ley, está en el Congreso, pero todavía no fue aprobada, con lo cual, digamos, la vigencia de estas normas nos permiten seguir avanzando en todo lo tendiente a la implementación del programa. ¿Cuáles son los objetivos del programa? Bueno, lo dije como al pasar, pero básicamente es reducir los niveles de consumo de energía en los edificios públicos. El compromiso que tiene el país al 2030 es la reducción de un 8,5% de consumo de energía. Dicho así, pareciera que fuera algo sencillo, ¿no? Uno dice, un 8% es fácil. Bueno, la realidad que en el universo de 22 ministerios, 140 organismos descentralizados, autárquicos y empresas del Estado y 55 universidades nacionales. Ese es todo el universo que nosotros tenemos. Bueno, es un poquito complejo poder planificar esa reducción. No imposible, pero bueno, estamos trabajando ahí justamente con un punto que nosotros consideramos importante, que es el cambio de cultura organizacional. Muchas veces se dicen que no hay presupuesto para hacer las cosas, o muchas veces se dice no tengo gente, y lo que realmente queda evidenciado a través de los años es que hay un gran desorden y tenemos que empezar a ordenar un poco las cosas. Por eso, la implementación del programa la basamos en gestión por procesos, porque para nosotros es fundamental identificar los procesos que están involucrados, cuáles son los procesos críticos, y esto va desde las cuestiones técnicas hasta las cosas que compro, hasta cuando tengo que armar un plan anual de compras, y ahí es donde nosotros apuntamos a este cambio de cultura organizacional, ¿sí? Entonces, ¿cómo queremos reducir los niveles de consumo de energía? Introduciendo criterios para la gestión adecuada de los recursos energéticos. Hoy no lo estamos haciendo esto. Hoy claramente no lo estamos haciendo. Y tenemos un montón de ejemplos. Hay algunos organismos, hace unos años, compraron para reemplazar equipos de aire acondicionado, tecnología inverter, cosa que desde el punto de vista de la eficiencia es fantástico,
porque es lo que se debe utilizar. ¿Qué pasó cuando instalaron todo eso? Saltó la instalación, porque nadie tuvo en cuenta que se debía actualizar la instalación que tenía el edificio. Con lo cual, no solo estamos haciendo una gestión adecuada de los recursos energéticos, sino que también estamos haciendo una mala gestión de recursos económicos, porque la planificación debió haber contemplado la posibilidad de que la instalación esté acorde. Entonces, esto es como pensar un edificio, una torre de 100 pisos, que voy a arrancar por la terraza y después voy a terminar por la base. Bueno, estas cosas ocurren, ¿sí? Identificar, cuantificar y controlar los recursos energéticos. Son muy pocos los organismos o los edificios públicos que realmente tienen identificado, cuantificado y tienen el control de los recursos energéticos. La realidad muestra que muchas veces no se sabe cuánto gasto, dónde lo gasto, entonces difícilmente se puedan aplicar medidas que nos permitan empezar a gestionar y a reducir el consumo. A partir de acá, cuando nosotros podamos identificar, hay unas preguntas que nos tenemos que responder. ¿Cuánto, cómo y dónde consumo? Que parece obvio, parece básico, pero si uno se pone a pensar, y hay veces que no conseguimos la factura del último mes porque sigue un procedimiento administrativo, realmente esto nos hace pensar que tenemos que replantear los procedimientos que estamos utilizando. Cuando nosotros consigamos esto, vamos a poder implementar medidas de eficiencia energética, ¿sí? Básicamente lo que buscamos con el programa es establecer la línea base de consumo a través o a partir de la carga de datos de facturación de electricidad, gas y agua, pero también identificar los usos significativos de la energía. Con esto va a ser la primera aproximación a poder identificar cuáles serían las medidas de eficiencia energética que yo tendría que llevar adelante en cada edificio para justamente poder implementar y avanzar en la reducción del consumo. Concientizar y generar un cambio cultural. Esto es el corazón. Esto es el corazón. Créanme que esto es el corazón. En tantos años que hemos estado afectados a la implementación del programa, se han encontrado cada cosa que le podría decir un organismo que nos llama y nos dice, qué bueno que estuvo esto del registro de los inmuebles. Encontramos un suministro de un inmueble que hacía 2 años habíamos dejado de alquilar, pero seguimos pagando las facturas. Uy, qué bueno que hicieron esto de cargar los datos de facturación, porque vos sabés que descubrí que venimos pagando un contrato a la distribuidora de 1000 kilowatts y nunca superé los 250 de consumo. Entonces, tenemos que poner sobre la mesa la verdadera problemática, sin contar que no hay elementos de trabajo, la gente trabaja y no tiene los elementos de trabajo, muchas veces utiliza sus elementos personales y no tienen elementos de seguridad, que si realmente se analizara el índice de siniestralidad de los que operan media tensión, tal vez algo tendríamos que hacer. Entonces, tenemos que generar un cambio de cultura organizacional desde el punto de vista Estado-organización. Claramente, el modelo creo que ya quedó vencido. Necesitamos reformular, necesitamos cambiar la metodología de cómo hacemos las cuestiones. Y para esto el decreto crea esta figura del administrador energético, por lo cual uno de nuestros objetivos tiene que ser consolidar esta figura. El administrador energético tiene que transitar un proceso similar al que ha transitado el especialista en seguridad e higiene. Hace unos cuantos años atrás, cuando irrumpe este rol, mucha gente no tenía en claro para qué, cuál era la importancia, si realmente era útil o no. Bueno, hoy quedó demostrado que sí, que era muy importante la participación de ese rol, no solamente en las empresas privadas, sino en el Estado y sino también en casos como Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Tenemos que instrumentar un marco regulatorio que garantice la política pública a largo plazo, ¿no? Esto es una política pública, no tiene que ver con cuestiones políticas. Esto es una política pública y se tiene que mantener a lo largo del tiempo. Y por último, necesitamos buscar opciones de financiamiento que sean apropiadas. Ahora bien, yo les podría garantizar que nosotros hicimos un estudio para los inmuebles que estaban en Capital Federal y Gran Buenos Aires, el AMBA,
donde el porcentaje de ahorro por recontratar potencia era de 6 cifras. ¿Sí? Miren si tenemos opciones de financiamiento para hacer cuestiones. Lo que necesitamos es tener información y necesitamos corregir aquellos procesos que necesitan ser corregidos o incorporar aquellas cosas que los procesos hoy no tienen, de manera de poder garantizar estas cuestiones. ¿Cómo es la metodología de implementación? Es una metodología pensada en 3 etapas, como ya les había anticipado, basada en gestión por procesos, donde la primera etapa es una etapa formal, donde los organismos deben registrar a los administradores energéticos y ayudantes e inmuebles. ¿Sí? Esto se hace a través de la página web que la Secretaría de Energía pone a disposición. Esta página web en realidad es un desarrollo informático, es una herramienta informática que se pone a disposición para que los organismos utilicen, y lo que viene a hacer es a estructurar un sistema de información. Nosotros hemos detectado que uno habla de cuestiones de eficiencia energética e involucra temas de personas, involucra temas de datos de inmuebles, número de suministros, dónde están ubicados, cantidad de horas de uso por semana, cantidad de meses de uso al año, año de construcción. Hay un montón de información, que la pregunta fue, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, ahí surgió la oportunidad de mejora de desarrollar un sistema informático, y es el que se pone a disposición. Entonces, uno ingresa a la web, no necesitamos instalar nada en nuestras máquinas, solamente con buena conexión de internet podemos hacer los procedimientos. El registro de las personas lleva 3 minutos, porque la interfaz usuario-sistema es muy amigable. En el 85% de los casos son combos desplegables que uno tiene que seleccionar la opción que corresponda, donde la persona lo que escribe es muy poco. Entonces todo esto acelera el proceso de carga de datos que los distintos formularios van solicitando. Los inmuebles tardan 5 minutos completar los datos de los inmuebles que se piden, ¿sí? Y lo que puede ser un poquito más complicado es cuando cargamos la factura, que ahora lo vamos a explicar. Entonces, primera etapa formal, registro de administrador energético, ayudantes e inmuebles. La segunda etapa, que tiene que ver ya con cuestiones más técnicas, se divide en 2. La primera etapa, que es la carga de consumos y potencias, cargas de consumos de electricidad, de gas y de agua, para el caso que tengan medidor instalado. Y la segunda etapa es la realización de un inventario electromecánico y cargar los datos de ese relevamiento a la herramienta informática. Con esto, ¿qué logramos? ¿Qué nos da esta herramienta informática? Una primera visión, una aproximación bien rápida que tiene que ver con el diagnóstico energético preliminar. Línea base de consumo y usos significativos de energía, podemos pasar a la tercera etapa, que es donde cada jurisdicción elabora los planes de eficiencia energética. ¿Cuáles son las metas con las cuales el organismo se compromete a cumplir ese plan de eficiencia energética? ¿Sí? Entonces, estas son las 3 etapas que están contempladas para la realización del inventario. Ustedes se preguntarán, bueno, pero yo tengo la universidad, el campus es muy grande, no tengo 25 edificios. Bueno, esto que están viendo acá ustedes es una imagen satelital de la base naval Puerto Belgrano. Eso que ven ahí, que es una ciudad, tiene un solo medidor de luz, 2.000 puntos lumínicos en las calles internas de la base, 45 subestaciones eléctricas, hospitales, industria, escuela, vivienda. Bueno, esto es un edificio público. Esto podríamos decir, salvando las diferencias, podría considerarse como un campus universitario, donde en el campus, que tiene un solo medidor de luz, encontramos a la Facultad de Económicas, a la Facultad de Derecho, y cada una tiene su equipo de mantenimiento distinto, con lo cual, bueno, esto es lo que ustedes están viendo, y hoy acá tenemos trabajando 250 personas. También lo podemos implementar en el edificio que es el Ministerio de Economía, donde la Secretaría de Energía tiene su asiento. Este es un edificio que es una manzana,
Son 4 edificios que fueron unidos. Bueno, acá también, pero no solamente acá. También podemos hacerlo en este edificio. Este edificio está en plena cordillera, está en la provincia de Mendoza, en la localidad de Tunuyán, y se llama Alférez Portinari. Es un paso fronterizo que es de gendarmería. No tiene medidor ni de luz, ni de gas, ni de agua. Pero ¿saben qué? Con la información que podemos tener, podemos mejorar la matriz energética de ese edificio que está ahí. Y este edificio también está participando de la implementación. Entonces, para que ustedes hagan una idea, la diversidad y alcance que hemos logrado con la implementación del programa. En cuanto a la herramienta informática, contarles que es, bueno, como les comentaba, es un sistema informático que está desarrollado para obtener como resultado un diagnóstico energético preliminar. Este diagnóstico, ¿qué es? Es un estudio mediante el cual conocemos específicamente sobre el consumo energético del edificio, podemos entender las variables energéticas y claramente vamos a identificar oportunidades de ahorro y de mejora. ¿Para qué? Bueno, lo consideramos el corazón de la implementación del programa porque nos ayuda a estructurar la cantidad y diversidad de datos que tenemos. A ustedes, a los administradores energéticos de los distintos organismos, ¿para qué nos ayuda? Para evaluar y hacer el seguimiento del consumo energético, poder comparar su edificio con otros edificios similares, el sistema, una vez que nosotros colocamos cuál es la ubicación de provincia, localidad, departamento, enseguida lo asigna a una zona bioclimática, ¿sí? Como para poder empezar a hacer análisis de edificios de características similares. Y, por sobre todas las cosas, detectar oportunidades de ahorro de energía. Y a nosotros nos va a permitir identificar los edificios con mayores consumos, cuáles son los sectores con mayor potencial de ahorro, y todo esto nos va a ayudar a proyectar y a seguir avanzando con la implementación de esta política pública. Estos pasos que yo les venía contando para el sistema son 3. El paso número 1, donde vamos ingresando datos de ubicación, ocupación, tipología, superficie, datos de consumo, ¿sí? El paso 2 es cargar datos de potencia adquirida y convenida, encuadre tarifario, y el sistema lo que nos va a devolver como resultado son gráficos similares a los que ustedes ven en la presentación. Y por último, la realización del inventario, que esto es justamente a partir de conocer cuáles son los equipos consumidores de energía, vamos identificando por dónde vamos a empezar los trabajos tendientes a la implementación del programa. Rápidamente hemos hecho un paso por aquellos alcances que contienen, cuáles son las actividades contenidas en la implementación del programa. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Pueden preguntar ahora. Cristian, perdón, ¿en base a qué se basa esto de la reducción solo del 8%? ¿Por qué el 8% y no el 15, el 20 o más o menos? No sé. ¿En base a qué es ese número? Eso yo te lo tendría que averiguar, pero ya me lo voy a anotar, porque este es el compromiso asumido que tiene el país en la reducción del consumo del 8,5. Desconozco cómo llegaron a ese objetivo, pero yo me lo estoy anotando. De hecho, ya lo habíamos pedido, así que me hiciste recordar que lo reclamemos para ver cuál es el desarrollo de por qué 8,5 del consumo. Igualmente, en el caso de los edificios públicos, como está todo por hacer, esto es como cuando vamos al nutricionista para bajar de peso. En los primeros tiempos vamos a bajar muchísimo, ¿sí? Con lo cual, con muchas medidas que no tienen o que no conllevan inversión, porque a veces simplemente hay que hacer un cambio de operación en algún equipo, está previsto que la reducción vaya entre un 25 y un 35%. Y esto lo hemos demostrado porque hemos hecho estudios, hecho una auditoría energética en el complejo Mecom, y teníamos aproximadamente una reducción de un 22% con medidas que solamente conllevan a cambiar la operación en algún equipo.
sin ninguna inversión. En otros edificios, como el edificio Guardacosta, que es la sede de Prefectura Naval, la reducción del consumo aproximadamente un 20%, simplemente ajustando la banda horaria de ingreso y egreso del personal. Se hizo un estudio, el edificio empezaba muy temprano y terminaba muy tarde, cuando es un edificio de corte administrativo. Entonces, si ellos lograban reducir la banda horaria, la reducción en el consumo de energía rondaba el 20%. Y esto no conlleva ninguna necesidad de inversión. Esto básicamente tiene que ver con un ordenamiento administrativo, ¿ok? Si a esto le sumamos la inversión en distintas tecnologías, en la actualización, si a esto le sumamos que los edificios públicos tienen que sufrir un proceso de rehabilitación energética previo a la utilización o avanzar en la eficiencia energética, seguramente los resultados van a ser mayor. Pero yo me anoté acá para reclamar el 8,5, bien como es el desarrollo, y se los voy a compartir, ¿ok? No sé quién me había hecho la pregunta, yo dejé de compartir, así lo veía, pero bueno. ¿Qué otra pregunta? Cristian, yo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Respecto al administrador, vos mencionaste que se quería hacer algo similar a lo como fue el técnico en seguridad y higiene en su momento. ¿Puede ser? Eso, bueno, Sí, digo que... sí, a ver. Sí. No, decime. No, que, bueno, sí, ya está establecido que tiene que tener, bueno, el perfil se va a manejar de esa manera. ¿Qué características tiene que tener? Si se puede inscribir cualquiera. O A sea, ver, cualquier profesional en la materia, ¿no? sí, a ver, esa es muy buena pregunta. ¿Quién debe ser el administrador energético de los organismos? Vamos al Ministerio de Economía, ¿sí? Yo no conozco mucho cómo funcionarán las universidades, puedo contar la experiencia más de ministerios y organismos. Todos los ministerios tienen áreas de mantenimiento y servicio, ¿sí? Esas son las áreas que gestionan y mantienen en funcionamiento desde el punto de vista energético a los edificios. Entonces, ¿cuál es la indicación que damos a los organismos? Bueno, los administradores energéticos tienen que salir de las áreas de mantenimiento y servicio. Y acá un punto importante, porque generalmente dicen, con todo lo que tengo que hacer, además tengo que hacer esto. Y acá el mensaje tiene que ser claro. No es con todo lo que estás haciendo, además esto. Claramente hemos identificado que los temas energéticos los estamos manejando muy mal. Y esto, digamos, podemos seguir con los ejemplos. Si hacemos la gimnasia de ir a buscar la factura de los últimos 12 meses, nos va a costar, ¿sí? Entonces, si vamos un poquito más allá y uno dice, che, si yo no puedo controlar una factura de un servicio y estamos complicados, algo tenemos que cambiar, ¿sí? Entonces, es importante involucrar a la gente que está. ¿Qué hacemos habitualmente en los ministerios? Y esto es experiencia, yo les cuento, desde el año 2009 que estoy con la parte de implementación, con la gestión del programa, ¿sí? ¿Qué hemos detectado? Los organismos hacen convenios, contratan a un tercero, intervención al área de mantenimiento, se hacen los trabajos, quedan después los informes, que son buenísimos, que son unos informes con un montón de oportunidades, pero nadie hace nada, incluyendo políticas de recursos humanos y esto del cambio cultural, tratando de aportar a la actualización, a la renovación del Estado desde el punto de vista organizacional. Está muy bueno involucrar a la gente que está en la temática. Entonces, compartir la experiencia y decir, qué lío que tenemos, lo sabemos. Bueno, empecemos a resolver los problemas de a poco. Una de las cosas que pedimos cuando uno se va registrando es cuál es el nivel de estudio alcanzado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros armamos el plan de capacitación. Ya hemos tenido alguna experiencia en dictar con algunas universidades, la Universidad Nacional de Jujuy y la Universidad de Buenos Aires, diplomaturas en gestión de la energía para administradores energéticos.
¿Por qué no pensar repetir esto en todo el país? Yo les cuento, hoy tenemos 3.500 personas que están afectadas a la implementación del programa en todo el país. Miren si tenemos un montón de cuestiones o instancias como para ir llevando ese nivel, normalizándolo y elevándolo. Bueno, entonces es importante involucrar a esto y tener en claro, hoy a la mañana tuvimos una reunión y te dicen lo mismo, no, pero la gente quiere cobrar más. No, no es que tiene que cobrar más. Decir a la gente que primero hay que hacer bien el trabajo y nosotros, como Estado empleador, tenemos que generar las condiciones para que la gente pueda desarrollar el trabajo como corresponde. Así sea que tengan los elementos de seguridad, así sea que tengan la información para tomar decisiones. ¿Ustedes saben cómo es el proceso de recontratar potencia? Agarran la nota que presentaron el último año. ¿Cuánto pusieron? 1000 kilowatts. Listo, pone lo mismo. Cuando uno hace el estudio, resulta que en los últimos 15 años nunca superaron los 250 kilowatts de consumo. Y convengamos que son fondos públicos, que uno tiene que administrar la cosa que no es nuestra, entonces por eso hacemos mucho hincapié en el sistema de información, que nos va a ayudar a qué, no nos va a decir lo que tenemos que hacer, porque algo importante, la Secretaría de Energía no va a decir a ningún organismo qué es lo que tiene que hacer. La Secretaría de Energía va a articular como un facilitador de la gestión. Les va a acercar herramientas, les va a mejorar el contenido de los procesos de toma de decisiones. Porque realmente aquel organismo que compró los equipos de aire acondicionado inverter, pero que saltó la instalación cuando los enchufó para funcionar, claramente el proceso falló. Y estas son las cosas que no podemos dejar que permitan. ¿Pero sabe por qué falló? Porque no hay información. Se hace algún pedido hoy, 4:15 de la tarde, llega una nota y le dicen, el rector, ¿no? Les manda al rector y le dice, para mañana a las 8 de la mañana decime la cantidad de tubos que tenemos instalados en todas las sedes de la universidad. ¿Cómo lo elegimos? Habrá muchos organismos que tienen, por iniciativa propia, tienen alguna información. Generalmente es aproximado. Entonces dice, bueno, vamos a poner que tenemos 5.000 y salta alguno atrás y le dice, ponele 7.000 así tenemos para reemplazar cuando se queman. Estas son las cosas que tenemos que cambiar. A este cambio de cultura organizacional en los que nos referimos. Una vuelta terminamos un curso de capacitación y se acercó una persona y me dice, Cristian, esto que vos explicaste acá es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Entonces yo me sorprendí la pregunta, porque habíamos pedido administradores energéticos con determinado perfil, que serán el área de mantenimiento. Ok. Dice, ¿sabes qué pasa? Dice, yo soy enfermero. O sea, un organismo X envió a un enfermero para atender temas de eficiencia energética. Pero ¿saben por qué? Porque en ese cambio cultural hay que tratar de que las autoridades también entiendan la importancia de estos temas. Y eso es con paciencia, eso es parte de un proceso que va a conllevar como resultado ese proceso mantenido en el tiempo el cambio de hábitos y costumbres. ¿Cuál es la lógica? Viene antes jefatura, ahora Ministerio de Economía, piden que designen, manden gente, pero mandan gente para cumplir. Y estas son las cuestiones que desde el punto de vista organizacional definitivamente tienen que cambiar. Los que tenemos algunos años venimos escuchando que las cosas están mal, que las cosas no salen, que las cosas... Bueno, si hace 100 años que nos venimos quejando porque las cosas están mal, hace 100 años que venimos haciendo las mismas cosas, tal vez sea esta la oportunidad, acotado al alcance limitado, que es una implementación de un programa de eficiencia energética en edificios públicos, a intentar hacer las cosas distintas. A intentar hacer las cosas distintas. Ahora, cuando uno analiza el programa y por ahí hace comparaciones con otros programas, nosotros venimos desde el año 2009, tenemos 3.500 personas trabajando, se está sumando Correo Argentino con 1.500 inmuebles en todo el país, Banco Nación con 850 inmuebles en todo el país. O sea, seguimos creciendo, está la posibilidad de sumar a las universidades. Quiere decir que la metodología
es aceptada y es entendida como una oportunidad cierta de mejora y una oportunidad de poder cambiar la realidad, ¿sí? Y después, obviamente, vamos a suponer, 55 universidades nacionales cargaron la información y resulta que ahí vemos un potencial hermoso de ahorro simplemente recontratando potencia. Bueno, tarea para el hogar, para la Secretaría de Energía, ver de qué manera ese dinero que se puede ahorrar no sea utilizado para otra cosa que no sea reinvertir en eficiencia. Y si es mucha plata, aunque sea un porcentaje, para empezar a mover la rueda. Porque ustedes saben bien que la eficiencia energética se autofinancia. ¿Sí? El tema es el primer paso, pero cuando hay alguna obra concreta, ese ahorro, el dueño del presupuesto lo utiliza. Entonces, ahí tendremos que articular tal vez con la Oficina Nacional de Presupuesto para ver cuál es el procedimiento, que si hay un ahorro que tenga, bueno, son cosas que tenemos pendientes, pero para eso necesitamos información. Las autoridades, cuando se produce el cambio, ¿cuántos edificios tenemos? ¿Quién lo sabe? Entonces, es importante completar el registro de edificios para saber cuántos, cuáles edificios tenemos, porque de esta manera vamos a poder priorizar las actividades y vamos a poder proyectar y profundizar la política pública. Y así hay un montón de cuestiones. Por eso digo, es importante estos ejemplos que vamos dando. En algún momento usábamos fotografías, empezábamos las charlas o los cursos o las inducciones preguntándole a los participantes si había problemas en los edificios públicos. Y todos coincidían que no. Entonces, después de esa ida y vuelta, empezábamos a pasar distintas fotografías de instalaciones. Digo, lamentablemente las cosas están mal, entonces esta tal vez sea una oportunidad de empezar a cambiar esa realidad. Con una gran ventaja, tenemos los recursos humanos, que es lo más importante, porque por diferencia que pueda existir, más o menos todos coincidimos hacia dónde tenemos que ir y qué son las cosas que tenemos que hacer. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprovechar porque es una fortaleza. La debilidad o la amenaza es la cultura organizacional, son la falta de identificación de responsables, es la falta de no tener estandarizados los procedimientos. Entonces, 10 organismos hacen las cosas de las 10 distintas y es muy difícil procesar esa información. Entonces, centralizar la información al estructurar un sistema de información nos permite analizar la información a gran escala. O sea, todo tiene su porqué y todo apunta a. Y esto, hoy estamos parados acá, en realidad venimos de mucho más atrás, pero ¿saben qué? Tenemos que llegar a Alaska desde Buenos Aires y lo tenemos que hacer caminando. Traducido en buen romance significa que está todo por hacer. Entonces tenemos que aprender. Y una de las cosas que se ve en el estado de organización, la poca proactividad y la falta de trabajo en equipo. Y esto es algo que nos rompe la cabeza, porque hay veces que encontramos 5 organismos haciendo lo mismo que están haciendo y se dilapidan los recursos. Entonces tenemos que aprender a trabajar en equipo, empezar a compartir experiencias, conocimientos y seguramente cuando demos estos saltos llegaremos a un resultado superador a que cualquiera de nosotros de manera individual pueda impulsar. ¿Sí? Entonces, creo que nosotros tenemos una oportunidad. Las universidades nacionales para nosotros son socios estratégicos, no solamente desde el aporte del ámbito académico que pueden hacer, porque pueden surgir mesas de trabajo. ¿Hay algún proyecto de avanzar en lo que tiene que ver con todo lo que es etiquetado de edificios públicos? Bueno, por ahí hay una rama que se puede armar una mesa de trabajo, trabajar en procesos formativos, infinitas posibilidades, pero tenemos que ir dejando atrás ciertas formas que a veces lo que hacen es que no podamos alinearnos a trabajar de una manera distinta y a obtener resultados distintos. La invitación que nosotros hacemos es, anímense a intentar alguna vez hacer algo distinto de manera coordinada con otros organismos, a compartir los resultados,
Esto que vienen haciendo ustedes desde la red, está buenísimo, el tener un espacio de compartir experiencias. Eso es el punto inicial de cualquier proceso de transformación. Definitivamente tenemos que cambiar la dirección del vector, ¿eh? Ya está agotado en sí mismo los métodos, las formas. Esta es una oportunidad y desde el programa estamos dispuestos a dejar abierta la invitación para que entre todos podamos cambiar la realidad. Y básicamente el compromiso nuestro. Porque nosotros podríamos mandar por GDE una nota, podríamos mandar un tutorial, y sin embargo, aquellos que por ahí me conocen un poquito más, saben que estamos presentes, que acompañamos. Entonces, bueno, esto es un poco en líneas generales lo que estamos pensando para el programa. Esto es lo que estamos pensando para esta figura que me preguntaban ustedes del administrador. Y hacemos el paralelo con el responsable en seguridad y higiene porque claramente ese tiene que ser el pasa o no pasa en temas energéticos. ¿Qué significa esto? Hay un cambio de gestión, sea ministro, director general nacional, y viene y dice, uy, qué grande que es esta sala, ¿sabes qué? Hacemos 25 oficinas, cerrar todo con Durlock, poner 25 aire acondicionado. A ver, momento, ¿es necesario? Fantástico. Tendremos que hacer el estudio técnico para saber si realmente se puede o no se puede y tratar de aportar cuáles son las soluciones al requerimiento, no decir que no. Pero hoy, ¿qué hacemos? Hoy salimos corriendo y hacemos y le cambiamos la concepción original de un edificio, por ejemplo. Estas cosas no pueden ocurrir. No puede ocurrir que no veamos una factura. No puede ocurrir que a las 5 de la mañana, si uno pasea por Capital Federal, todos los edificios públicos los identificamos porque están todas las luces prendidas. A veces en las universidades uno pasa a las 12 del mediodía y las aulas, los pasillos, todas las luces prendidas, porque por ahí todo se prende y se apaga de una sola llave. Bueno, estas cosas de a poco tenemos que ir resolviéndolas de a poco, porque no vamos a hacerlo en un año o 2 años. Es parte de un proceso, pero tenemos que empezar. Y como objetivo para este año es registro de administradores, registro de inmuebles y cargar los datos de facturación de los últimos 5 años. Si completamos esto, es un montón lo que hemos logrado, ¿sí? Y vamos a suponer que al 1 de septiembre pudimos hacerlo. 1 de septiembre por decir, el 1 de septiembre, de octubre, digo, en el cronograma que se pueda establecer. Podemos habilitar las planillas para que puedan hacer el inventario si el equipo de trabajo viene entusiasmado, se ha enganchado y quiere avanzar. Y dejamos para el año próximo la carga de ese relevamiento al sistema. Entonces, bueno, esto es un poco lo que estamos haciendo. Estamos haciendo las cosas mal, lo que estamos haciendo es reformular la metodología. Te estamos dando herramientas, queremos capacitarte para que vos puedas hacer tu trabajo en condiciones normales, que simplemente es hacer tu trabajo bien, y no como lo haces hoy, que es todo en base a la buena voluntad. Y eso es lo que tiene que cambiar. Y eso es lo que tiene que cambiar. ¿Alguna otra pregunta? Yo puedo hacer una acotación. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Bueno, José, ¿cómo estás? Hemos estado reunidos nosotros, ¿no? Sí, sí. En algún momento. Sí, bueno, en el caso nuestro, acá en la Universidad de Cuyo, hemos dado un curso para administradores de energía de los edificios públicos, especialmente de la universidad. Pero uno de los problemas que surge dentro de esta capacitación, uno de los módulos, el último, fue, se le dieron los elementos a la gente de mantenimiento de los edificios, y que hagan un trabajo con los datos justamente que estabas mencionando vos. Pero una de las cosas que nos vemos siempre
frenado es porque el administrador de energía no es reconocido por los funcionarios. Yo creo que a nivel funcionarios habría que concientizar un poco más para que les den cabida a la capacitación que uno le da a esta gente como administrador de energía. Porque está todo muy bien, pero queda a nivel nuestro, queda a Tal nivel cual. de los conocimientos que podemos brindar, la capacitación, pero cuando vos llegás a ejecutar esto, no tenés respuesta. Digo, a todo nivel, tanto edificios públicos de gobierno, de la universidad. Yo creo que estamos capacitados para este tipo de actividades, pero me parece que faltaría reconocer un poco más la actividad o la presencia de un administrador energético en edificios públicos. Ese es mi Es, punto de es, vista. es que ese es un punto no menor. Nosotros hemos tenido el mismo inconveniente. ¿Saben cómo lo hemos resuelto? Cuando arrancamos con esto, esto era una hoja en blanco, la realidad era una hoja en blanco. Entonces, arrancamos con una primera inducción, vamos a llamarlo, que era un día, 9 de la mañana, 6 de la tarde, y claro, era como tirar un ladrillazo en la cabeza de la gente, ¿sí? Nos dimos cuenta que la cosa no funcionaba. Entonces le agregamos un segundo día, que decíamos, bueno, primer día la teoría, el segundo día vamos a armar grupos de trabajo y en el lugar que estemos dictando la capacitación vamos a salir a hacer los relevamientos, que la gente complete las planillas y después nos encontrábamos y ellos mismos cargaban en las computadoras la información. Eso mejoró bastante. Pero llegó un punto que se trabó y en esto que decía José, nos dimos cuenta que las autoridades no estaban involucradas. Entonces, ¿sabes cómo lo resolvimos? El primer día de los 3 era una reunión con las autoridades de los organismos, donde claramente en aquel entonces jefatura, bueno, hoy la Secretaría de Energía, les dice, señores, esto es el Estado Nacional que está trabajando y quiere poner orden a estas cuestiones. Y lo mismo que le presentamos a ustedes, se lo presentamos. Y ha dado resultado. Ha dado resultado en organismos como Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, donde la estructura jerárquica es muy piramidal y podríamos decir, no son personas que han tenido una formación que tal vez no han recibido estas cuestiones. Por ahí las generaciones próximas sí, las que están hoy no mucho. Y hemos tenido resultado, porque es cierto, por ejemplo, si vamos a avanzar con la Universidad de Santiago del Estero, que creo que había algún representante por ahí, bueno, en algún momento habrá que hacer alguna reunión de 40 minutos con las autoridades para que entiendan la importancia, para que generen los escenarios posibles, para que la gente pueda hacer los trabajos. Si no, José, esto es imposible. Si no, esto es imposible, como bien vos decís. A nosotros nos llamaba la gente y nos decía, mirá, me mandaron a hacer el curso, me dijeron, pero cada vez que voy a hacer el inventario me dicen que no, porque el jefe es él y él me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer y que no. Entonces, entramos en un conflicto que no es necesario. Acá el tema es ver de qué manera podemos desarrollar la actividad, que al inicio va a ser un cuello de botella, pero después es una actualización periódica y poder incorporar la información que el sistema te dé a esto, pero claramente tiene que estar involucrado desde el número 1 hasta el último, si no la cosa no funciona. Coincido con el comentario, José. No, Bueno, y en incluso ese mismo te comento. curso Claro. Sí. Te escucho. No, y en ese mismo curso que yo contaba, que hicimos con la UBA y con la Universidad Nacional de Jujuy, una de las actividades fue administradores energéticos de edificios públicos nacionales le dijeron, bueno, hagamos un trabajo práctico, consigan la factura de su edificio, de 40 personas la consiguieron 2, las 38 restantes todavía la siguen esperando. Sí, es así, Entonces, es así. claramente son cosas que tienen que cambiar y son parte de este proceso que nosotros hablamos. Por eso, ok, avanzamos con las universidades, hagamos un evento y las autoridades tienen que estar, que conozcan, que se empiecen a, a incorporar dentro de la agenda de actividades estas cuestiones. Y ahí es responsabilidad nuestra, ¿no? Tratar de ser una persona como el pájaro carpintero que coma un poco la cabeza, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a lograr que el trabajo que vienen desarrollando ustedes
porque eso también lo tenemos claro, ¿eh? Muchas de las cosas que se hicieron o que se están haciendo son más que nada por el esfuerzo personal de la gente. Y esto es lo que tiene que cambiar, ese esfuerzo tiene que ser valorado, ese esfuerzo tiene que ser acompañado para que los resultados sean mucho más potenciados desde el punto de vista de lo que podemos hacer. Así que bueno, ese es un tema que tendremos que trabajar. Como siempre decimos, nosotros abiertos a hacer una instancia de inducción, de presentación, o iniciar con algún trabajo que podría ser la carga de facturación, generar informes y poder hacer una presentación general donde se pueda convocar, ahí pensar de qué manera los podemos involucrar. Todos, que no significa que tengan que estar en las cuestiones operativas, ¿no es cierto? Cristian, tenemos varias manos levantadas, varias consultas. Ok, ok. Creo que la primera que había levantado ahí es Tamara, de la UNSAM, Viviana y después Natalia. Natalia. No sé cómo estamos por ahí con el tiempo, en realidad. No sé qué conviene, si ir tirando todas juntas o... Lo mío igual es muy acotado. Dale. Hola, ¿qué tal, Cristian? Simplemente hacer el comentario de que nosotros desde UNSAM, bueno, como lo hemos compartido en otros conversatorios de la red, hemos tenido muy buena experiencia haciendo este trabajo del relevamiento. Realmente da trabajo, es laborioso, pero me parece que poder aprovechar las instancias de esta herramienta del DEP es algo que puede beneficiar muchísimo, porque termina optimizando lo que es el análisis de cómo seguir, de cómo armar los planes de eficiencia energética. Nosotros lo tenemos que actualizar, no es que estamos al día, porque bueno, habíamos utilizado en un principio un simple Excel nuestro, pero realmente me parece que el DEP tiene mucho para aportar, y coincido con Cristian con que poder involucrar a las autoridades en reuniones, aunque sean quizás más acotadas, digo, por ahí en un formato no tan extenso de estas jornadas de 9 a 18 de las cuales yo también he participado, creo que es algo que puede sumar un montón para los administradores energéticos, para que las universidades también puedan dimensionar todo el trabajo que hay detrás, y bueno, y esto, ¿no? Pasar de estar haciendo ese trabajo hormiga de buena onda y todo lo demás, a poder estructurarlo ya con una dinámica que esté incluida en lo que es la rutina, y saber que uno puede tener el apoyo también con otros compañeros y que sean parte, y no que sientan los demás que lo hacen de onda, sino que empieza a ser como ese involucramiento de empezar a armar ese camino. Así que bueno, gracias por el tiempo. Lo mío también es cortito. Perdón, lo mío sí, también es cortito. Yo pensaba mientras escuchaba la charla de Cristian que hay como una analogía con el tema de los residuos en las instituciones, ¿no? Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en lo que es gestión de residuos, y bueno, ahora también empezar a trabajar un poco en esto de la gestión energética. Y yo quería consultar puntualmente si va a haber capacitaciones para hacer estas cargas en el DEP, en este sistema de diagnóstico energético preliminar. Y otro tema que quería preguntar es que acá estamos efectivamente. en la red UAGAIS. Perdón, acá estamos con la gente de la red UAGAIS, pero no están todas las universidades, las 55 universidades nacionales. Digo, ¿quién se pone en contacto con el resto de las universidades para que realmente sea un trabajo? Entiendo que esto es, a ver, estamos en esta red y está bueno, pero necesitamos ampliar esto, ¿no? ¿A quién, cómo llega esta información a las otras universidades? Ahí yo te puedo contestar y después la dejo a Natalia. Sí hay cursos, están previstos los cursos una vez que estén armadas las estructuras para cada universidad, porque en función a la complejidad es la estructura que uno necesita armar. En la foto satelital hay 250 personas trabajando en la implementación del programa. Comisión Nacional de Valores es un solo edificio, hay una sola persona. ¿Ok? Entonces, en función a esa complejidad es que se va armando esa estructura. Y en cuanto a las comunicaciones, desde Secretaría de Energía
sacando los años de pandemia, todos los años hemos enviado comunicaciones a los rectores de las universidades. Muchas universidades ya vienen trabajando, como el caso de, bueno, la de San Martín, Rafaela, Río Cuarto. Hay otras que han seguido en contacto, pero no han logrado materializar, con lo cual, bueno, eso lo podemos coordinar con la red como para ver de qué manera sería la mejor forma. Sí tenemos un dato objetivo, que sabemos que acá hay 25 universidades nacionales en la red y 10 más que son privadas, provinciales y algún instituto, con lo cual ahí tenemos un buen universo de cuestiones, ¿no? Así que bueno, eso no sé, Viviana, si con esto está ok. Sí, yo me río porque Vivi trabaja en mi universidad encima. Pero bueno, nos conocemos mucho. Vivi es muy concreta y así directa con sus preguntas siempre. Justamente yo quería destacar eso, ¿no? Que la red UAGAIS tiene referentes nombrados por el rector, entonces esas personas también tienen un trabajo para hacer al interior de la universidad. No es que, yo sé que a veces uno como docente, extensionista o como no docente, siente que lo que hace no llega al rector. Justamente la conformación de la red fue así, o sea, un grupo de personas que estaban trabajando en residuos dijeron, ¿por qué no nos juntamos? Y empezamos a fortalecer el trabajo en red, y de a poco fue creciendo y se fue trabajando en otras líneas. Y creo que lo que viene haciendo el grupo de energía es justamente eso, ¿no? Y lo que decías vos, Cristian, esto de, yo creo que también tenemos que cambiar nuestro modo de trabajo y ser generosos en el compartir lo que nos sale bien y lo que nos sale mal para aprender de las otras universidades, que entiendo que es lo que está haciendo este grupo de energía. Y por otro lado, los referentes de cada universidad deberían también poner en la agenda de su universidad este tema, y nosotros articulamos con el CIN, entonces también a través del CIN se puede hacer una presentación a los rectores para que este tema sea un tema prioritario y que se ponga en valor el trabajo de los operadores energéticos. Entiendo también que uno aspira el día de mañana a tener cargos vinculados a eso particularmente, pero tenemos que trabajar para que eso suceda. Pero me parece que ya el hecho de tener, como decís vos, a 20 personas acá sentados, tenés 37 universidades en la red y articulamos con el CIN, creo que es un avance importante, porque es verdad que los rectores reciben muchos mails de muchos lados y a veces no llegan a responder a todas estas necesidades. Pero entiendo que estamos en un momento en el que podemos articular con el CIN para potenciar y apoyar toda esta línea de trabajo. Coincido, Natalia, con eso, porque además esta primera etapa de implementación es bien operativa. O sea que si podemos convencer a la autoridad que designa al administrador, lo dejamos trabajar y vamos mostrando resultados e informes, bueno, esto creo que puede invitar a la reflexión, que aquel que hoy no lo ve pueda sumarse. Entonces, como digo yo, de 10 personas sumamos 5, es un montón. Es un montón, trabajamos con los 5. Y esa fue siempre la lógica que hemos aplicado, ¿no? Quería agregar una cosa más antes de robarle, porque ahí Rubén tiene la mano levantada. El viernes estuvimos sentados con el presidente del CIN, con Mamarela, en un conversatorio, y él habló fuertemente de toda la línea que tiene que ver con lo ambiental. Yo creo que es un momento en el que tenemos que aprovechar el avanzar en todas estas líneas, y con tu acompañamiento y todo lo que ustedes tienen, o sea, diseñado, me parece que es un momento en el que las universidades pueden avanzar y tienen que aprovechar para poder avanzar en toda esta línea de trabajo, ¿no?, vinculada a la eficiencia energética. Rubén. Sí, hola, hola. Hola, hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Acá estamos. Nos hemos encontrado otra vez, Cristian. Esta vez desde el rectorado. Te cuento que estamos trabajando con Cristina casualmente en esto de la red Guadai, porque vos sabes muy bien que la problemática de la eficiencia energética tiene mucho que ver, obviamente, con el cambio climático, con la cuestión de residuos y todo eso. Así que cuando nos conocimos, yo estaba trabajando en la Facultad de Ingeniería.
La pregunta concreta era, Cristian, vos en aquella oportunidad me diste una clave para poder entrar y llenar los datos que vos me decías. Correcto. A ver, lo que podemos hacer, Rubén, en tal caso, no sé, Ignacio, si podemos compartir mi dirección de mail, después validamos a ver para que vos puedas acceder al sistema, sí, no hay problema. Ok, me lo pasás entonces. Sí, sí, por supuesto. Igual la idea, de vuelta, no es tirarles el acceso y que se arreglen. La idea es acompañarlos. Es muy sencilla la herramienta, es muy práctica, pero entendemos que es necesario presentar nosotros para que ustedes vean cuáles son los datos y esto. Lo que vamos a hacer es, yo le voy a mandar a Ignacio qué necesitamos, porque hay una figura que se llama el designador. El designador es una persona que hay que incorporar los datos al sistema para que cuando ustedes se registren, va a decir, usted fue designado por Cristian del Canto, ¿sí? Cristian del Canto tendría que ser la autoridad de la universidad, puede ser un secretario, puede ser el rector, en algunos casos ha sido el rector. Entonces, ese rol no tiene usuario, contraseña, no accede al sistema, lo único que hace es aprobar la petición de registro de administrador energético. Es una forma sencillita, porque va a recibir un mail, tampoco es que tiene que entrar, recibe un mail y desde el mismo mail va a aprobar, aprueba esa solicitud de registro. Y a partir de ahí ustedes van a poder acceder a la herramienta. Les voy a enviar qué datos son los que se piden para el registro. Nombre, apellido, documento, último nivel de estudio alcanzado. Y también les voy a mandar los datos que se piden para los edificios, para que ustedes sepan qué es todo esto que estamos pidiendo y van a ver que es muy sencillo, es muy básico, pero de la nada que hoy tenemos a contar con un montón de esa información, es impresionante el avance. Así que yo se los voy a pasar como para que ustedes, y a través de Ignacio, para que él lo pueda compartir, puedan ir de a poco acomodando. Dale. Bueno, Cristian, un gusto. Igualmente, Rubén. Complementando un poco, digamos, y bueno, en realidad no sé si queda alguna duda más, pero sí quería comentarles, nosotros en una instancia previa que tuvimos, armamos una agenda pensando en algunas fechas para lo que resta del año. Nosotros creíamos, pertinente poder hacer esta reunión a principios de junio, con lo cual, además de estar disponible después de la grabación, para quienes no pudieron participar o si quieren repasar algo de lo que se haya presentado, también le vamos a pedir a Cristian si nos puede pasar un breve esquema respecto o la presentación, digamos, y concretamente estas etapas del programa para que podamos circular. Pensábamos poner como una fecha límite, si se quiere, tratar de avanzar en que durante todo este mes las universidades que estemos participando de la red, y particularmente el Grupo de Energía, tratemos de avanzar en la designación de los responsables institucionales, es decir, estos... ¿Cómo le llamaste vos, Cristian? No eran los administradores... Designador. El designador, exactamente. El designador es la autoridad que exactamente, designa. Concretamente, bueno, el designador. Deberíamos tratar de tener a principio de julio identificado en cada universidad quién es esta persona, digamos, que cumple este rol, que como decía Cristian, puede ser un secretario, puede ser el rector, alguien con una responsabilidad institucional. Planteábamos para principios de agosto, ¿sí? De aquí a 2 meses, avanzar en la designación de los administradores energéticos, de manera tal de tener un tiempo en donde podamos ir trabajando todos estos temas y bueno, empezar a armar el equipo, ¿no es cierto? Y habíamos planteado alguna instancia, algún taller de capacitación sobre la herramienta,
más a mediados de agosto, que obviamente ahí poder presentar de manera más extendida, Cristian, el paso a paso, las distintas, digamos, imágenes que acompañan para entender concretamente la herramienta, como una cuestión general que la podemos hacer obviamente en forma virtual. Correcto, no hay problema. La idea sería tratar de llegar a fin de año, concretamente principios de diciembre, con la carga de estas facturas de los últimos 5 años de agua, gas y energía de cada edificio. Ese sería el gran objetivo, o sea, tener conformado un equipo de gente que se vaya a encargar, digamos, de tener esta responsabilidad del tema en cada universidad, y obviamente avanzar en la carga de lo que se pueda en relación a la facturación. Y la verdad que es ambicioso, pero bueno, si lo podemos lograr realmente este año, creo que sería, digamos, la oportunidad para arrancar ya 2023, trabajando algunos temas más específicos en relación a lo que presentaba Cristian. Me parece bien, Ignacio. Sí, yo les voy a estar mandando mañana qué datos, para que ustedes también lo evalúen, para que vean que es muy sencillo. Y cuando digo que el registro son 3 minutos, no es más de 3 minutos, con lo cual no va a ser una carga operativa de tiempo difícil, ¿eh? Así que me parece perfecto. Si están de acuerdo con ese cronograma, ahí Nicolás, a ver. Buenas tardes. No, era repetir las fechas. Lo vamos a circular, pero la idea sería por lo menos tratar de tener para principios, mediados de julio más tardar, identificados los designadores, los administradores institucionales, digamos, si se quiere, no administradores, sino los designadores, que tenga digamos, la decisión como para habilitar quiénes van a ser los administradores energéticos, y de aquí a agosto armar ese equipo de administradores energéticos. O sea, empezar a identificar perfiles, empezar a conversarlo. Obviamente, digamos, hay una instancia de capacitación posterior que va a ser necesaria, pero identificar los perfiles, digamos. Sí, y algo importante que no les comenté. Administrador energético permite o contempla varios roles. Por ejemplo, vamos a suponer, Ignacio puede ser el administrador institucional de la Universidad Nacional del Litoral. Él es el responsable máximo de la implementación del programa, con nosotros y con las autoridades de la universidad, ¿sí? La Facultad de Económicas puede tener el administrador energético operativo, es el equipo de mantenimiento que está en la Facultad de Económicas. La Facultad de Sociales va a tener otro administrador energético, o sea, logrando desagregación así, nosotros nos garantizamos la mayor cantidad de carga de datos posible, ¿ok? Pero esto es algo que no se los había comentado. Bárbaro. Y bueno, creo que no hay ninguna consulta más. Quedó Rubén con la mano levantada, pero me parece que era la consulta anterior. Bien, bueno, nos habíamos puesto el objetivo de tratar de terminar antes de las 5 y lo hemos cumplido, así que no sé, Natalia, si querías hacer algún comentario más. No, Ahí justo está. estaba saludando porque veía que varios están empezando a ir. Bien. Agradecerles, la verdad que me parece que hay mucho por hacer y que si nos organizamos y cumplimos con el cronograma y conseguimos también que nuestros rectores vean la importancia de este trabajo, me parece que se va a potenciar mucho el trabajo de articulación entre las universidades del país. Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, la verdad que una alegría que hayamos podido concretar esta reunión. Así que, bueno, circulamos la presentación, el video y los correos electrónicos, las fechas, todo, en el transcurso de estos días. Muchísimas gracias a todos por haber participado y bueno, nos estamos viendo en los próximos días.
Bueno, Gracias a Perfecto. ustedes. Hasta luego. Buena semana. Un gusto, buena semana. Igualmente. Chao, chao. Gracias, adiós.